Para analizar el verdadero poder bélico de la principal potencia de la OTAN. La primera pieza de artillería que analizaremos es una que ya se encuentra en Europa tomando parte del conflicto entre Ucrania y Rusia. Estamos hablando del obús M777, el cual fue enviado como parte de un paquete de ayuda bélica al gobierno de Zelensky. El M777 es un obús remolcado que fue puesto en servicio en 2005 y desde entonces ha ido ganando territorio a modelos más antiguos como el M198, el cual fue retirado de servicio luego de operar por 50 años. Más allá de sus 3.100 kilos, se lo considera un obús ligero y altamente transportable, lo que le da ventajas tácticas a la hora de movilizar en terrenos complicados. De hecho, pesa casi la mitad que sus antecesores, lo cual fue posible gracias al uso de titanio en su producción. Pero hablemos de lo que importa, el poder de fuego de esta pequeña bestia. El alcance máximo efectivo del M777 depende enteramente de la munición que se utilice. Con un proyectil estándar es de unos 24 kilómetros. Con munición ERFB, esa distancia puede aumentar hasta 30 kilómetros gracias a un sistema de empuje mediante cámaras de gas. Pero la verdadera reina en la materia es la munición M982 Excalibur de 155 milímetros. Asegura un rango de 40 kilómetros con una cadencia de 5 disparos por minuto de forma esporádica o de 2 disparos por minuto de forma sostenida. Actualmente Estados Unidos cuenta con más de 1.000 unidades del M777, 580 en el Cuerpo de Marines y 421 entre el Ejército y la Guardia Nacional. Esto lo convierte en el principal eslabón dentro de su poder de artillería y una presencia fija en cualquier enfrentamiento futuro. No todas las piezas de artillería son gigantescos mamuts. El M119 norteamericano es un obús ligero de 105 milímetros, cuya principal ventaja es ser fácilmente transportable por tierra, mar y aire. Puede ser lanzado por paracaídas e incluso ser trasladado con helicópteros medianos. Claro está, su munición de 105 milímetros genera menos daño y su alcance máximo es reducido, pero su cadencia de tiro máxima es de 8 disparos por minuto por tiempo reducido o de 3 disparos por minuto durante media hora. Esto puede ser fundamental a la hora de ablandar el territorio para las tropas aerotransportadas. La artillería es ideal para destruir fortificaciones o mantener un fuego constante que dificulta la organización del enemigo. Media hora de disparos constantes puede generar daños considerables en cualquier objetivo. Otra capacidad especialmente útil para enfrentarse a potencias enemigas de la OTAN es que el M119 es capaz de disparar todos los proyectiles estándar disponibles para el organismo internacional. Desde los M1 de alto poder explosivo a los M913 ERA asistido por cohetes. Al presentar al M777 hablamos de su predecesor, el M198, el cual estuvo en servicio desde 1978. La edad de una pieza de artillería no es lo único que hay que tener en cuenta. Esto explica por qué el M109 sigue en servicio pese a que su diseño se remonta a los años 60. Para contextualizar la vigencia del M109, tengamos en cuenta que participó en las guerras de Vietnam, Líbano, Golfo e Irak. Esto es, más de 50 años en el frente de combate. El M109 fue actualizado por los Estados Unidos hasta llegar a su versión actual, el poderoso M109A6 Paladin, solo disponible para la potencia norteamericana. Esa variante tiene la capacidad de operar de forma independiente, sin ningún tipo de asistencia externa. La tripulación recibe información mediante sistemas de comunicación digitales y puede estar lista para disparar en apenas 60 segundos. Viejo, pero veloz. Las modificaciones realizadas al M109 le permiten emplear munición Excalibur de 155 milímetros, cuyas ventajas ya conocimos. Además, tiene un ritmo de disparo máximo de 8 en un minuto o 3 cada 15 segundos. En caso de un enfrentamiento bélico, los M109 de seguro serán una parte fundamental. Estas unidades han actuado en casi todos los conflictos desde Vietnam y han demostrado vigencia pese a su antigüedad. Antes de continuar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que es productivo invertir en la renovación de armamentos antiguos o es más útil enfocarse en el desarrollo de nuevas armas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios.
Ahora bien, como señalamos al inicio, la política militar de Estados Unidos relegó el avance en materia de artillería por muchos años. En contraste, países como Rusia y China le han sacado mucha ventaja. El prospecto de un enfrentamiento entre Estados Unidos y una potencia como Rusia es lejano. Es probable que de ocurrir, esta actualizada pieza de artillería ya esté operacional. Por el momento, la artillería norteamericana no compite de igual a igual con los monstruosos cañones y morteros de las tropas rusas. La diferencia entre ambos poderes se encuentra en las doctrinas militares que adoptaron desde la Segunda Guerra Mundial y gran parte del siglo XX. Los enfrentamientos en zonas urbanas fortificadas de Ucrania han puesto de relieve la necesidad de valorizar este tipo de armamento. Tal vez el futuro de la guerra también se encuentre mirando al pasado. La artillería es el dios de la guerra. Esas fueron las palabras de Joseph Stalin para calificar el armamento pesado soviético durante la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, cañones de más de 200 milímetros y el mortero más grande del planeta aparecen nuevamente en combate. No es un eco del pasado, esto está sucediendo hoy mismo. La artillería pesada forma parte de la estrategia del Kremlin para convertir en cenizas las principales ciudades de Ucrania. Asedio y destrucción. Ese es su objetivo. En este video conoceremos los ítems más poderosos dentro del arsenal ruso y los motivos por los que Vladimir Putin recurrió a armamentos que parecían tener un destino de chatarra. ¿Pero esto es realmente así? Quédate hasta el final, que en este video te lo contaremos. Cuando Rusia comenzó su invasión aquel histórico 24 de febrero, de seguro Putin y sus asesores esperaban un trámite mucho más corto y sencillo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Para hacer frente a la aguerrida defensa ucraniana, el Kremlin tuvo que desempolvar algunas de las armas de artillería que recibió como herencia soviética. Una de las piezas más abundantes es el 2S7 Pion, el cual entró en servicio en 1975, para luego ser ampliamente utilizado en la guerra de Afganistán a finales de esa misma década. Más tarde, en 1983, se le realizaron numerosas mejoras que derivaron en el modelo 2S7M Malka, que cuenta con una tasa de disparo superior y una dirección de tiro mejorada. En los últimos años, Rusia se propuso recuperar unos 60 Malka, modernizando las calculadoras balísticas, reemplazando las piezas deterioradas y empleando drones sencillos para corregir los disparos de estas unidades. Esas mejoras fueron clave para destruir defensas en Kiev, Mariupol y Kharkov. Como respuesta, los ucranianos emplearon ataques de drones y fuego contra batería, pero los resultados no fueron del todo positivos. El 2S7M utiliza municiones de 203 milímetros, tanto químicas como nucleares, con un rango efectivo de entre 37 y 47 kilómetros. Gracias a unos tanques de combustible adosados en la parte trasera, tiene una autonomía operacional de más de 650 kilómetros. Esto significa que un pelotón de estas piezas de artillería puede viajar de la ciudad rusa de Kursk a Kiev sin detenerse para recargar combustible. Un punto positivo es que al ser una versión más actualizada, necesita tan solo de 6 tripulantes para operar la grúa y acomodar las municiones dentro del vehículo. Esto es tan solo una fracción del personal necesario en las versiones anteriores de la misma unidad. Más allá de sus virtudes, no se trata de un modelo de última generación y tiene algunas limitaciones importantes. Cada Malka debe ir acompañado como mínimo de un camión cargado de municiones. Además, los pelotones de estas piezas deben ser liderados por un vehículo de mando para dirigir las operaciones. Todo esto complica la logística y el transporte, más aún cuando los cielos están vigilados por los drones Bayraktar. Conozcamos ahora uno de los ítems más poderosos de este video. Usualmente cuando pensamos en morteros, pensamos en tubos portables que proporcionan apoyo a la infantería. Algunos morteros de más de 100 milímetros son colocados en pequeños carros, pero gracias a su ADN soviético, los rusos tienen una filosofía clara. Mientras más grande, mejor. Ese es el caso del mortero 2S4 Tulpan.
el arma de su tipo más grande del mundo. Es otro armamento de origen soviético cuyos primeros usos se remontan a la década del 70. El Tulpan se compone de un lanzador M240 montado en un chasis blindado. Emplea municiones de 240 milímetros que logran un alcance de unos 10 kilómetros, aunque existen proyectiles de largo alcance que probablemente puedan duplicar esa distancia. En general, este tipo de morteros suelen transitar carreteras y caminos principales, lo que los vuelve susceptibles a ataques aéreos y fuego contra batería. El Tulpan es un as bajo la manga de Putin. El lanzador M240 puede ser desmontado y transportado con vehículos oruga hacia donde sea necesario, evitando rutas y caminos. Esto es problemático para las fuerzas ucranianas que no tienen manera de prever hacia dónde se dirigen estas unidades. Pero pese a todas sus ventajas, el Tulpan tiene un problema. Su cadencia de disparos es bastante lenta. Esto se subsana con municiones realmente poderosas. Cada una cuenta con casi 100 kilogramos de explosivo, una capacidad destructiva muy superior a casi cualquier sistema de artillería convencional. El 2S4 puede emplear proyectiles antiblindaje, químicos y nucleares, e incluso el Smelchak, o atrevido en ruso, una munición especial guiada por láser que ya había sido utilizada en Siria con grandes resultados. Este tipo de artillería se destaca en situaciones de asedio, donde la fuerza aérea enemiga está dada de baja casi por completo y solo resta destruir las defensas y fortificaciones. Ese es un escenario recurrente dentro de la guerra de Ucrania, donde grandes ciudades como Mariupol y Kharkov fueron asediadas durante días por tropas rusas que emplearon los Tulpan y los Malka para corroer las barreras locales. Siguiendo la línea de morteros, pasemos a conocer otro que ha tenido participación en el conflicto actual. De hecho, algunas unidades fueron capturadas y utilizadas por la resistencia ucraniana. Estamos hablando del 2S9 Nona, un mortero de 122 milímetros, diseñado en tiempos soviéticos. Básicamente es un carro similar al del tanque BTR-D, pero con un gran lanzador en la parte superior. Una idea sencilla, pero efectiva. El 2S9 Nona es anfibio y tiene algunas cualidades que lo asemejan a un howitzer, siendo un diseño bastante particular que no tiene homólogo claro en el arsenal de la OTAN. Este armamento 100% soviético utiliza municiones de 120 milímetros con un rango de efectividad de entre 8 y 12 kilómetros, dependiendo las configuraciones de la unidad. El Nona tuvo presencia en los ataques a Kharkov. De hecho, en las afueras de esa ciudad es donde los milicianos ucranianos encontraron una de estas unidades abandonada. En las imágenes viralizadas se podía ver al Nona siendo acarreado por un camión militar. ¿Y tú? ¿Qué harías si durante un enfrentamiento bélico encuentras un armamento de este calibre? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios aquí debajo. Ahora que conocemos algunas de las principales unidades de artillería utilizadas por Rusia, surge una pregunta central. ¿Por qué una de las mayores potencias del mundo recurre a armamento con casi 50 años de antigüedad? Esto se puede responder con dos palabras: utilidad y bajo costo. Luchar en ámbitos urbanos es un proceso tortuoso y de grandes pérdidas para ambos bandos. Por eso hay que aprovechar los recursos menos esperados. Rusia no solo cuenta con una gran cantidad de morteros y artillería pesada, sino que también es barato producir las municiones para estas unidades. Los morteros en particular tienen varias ventajas respecto a los cañones tradicionales, principalmente su ligereza y su poca complejidad operativa. No hay que tener demasiados conocimientos técnicos para utilizarlos, y aún así se puede generar un daño significativo en áreas urbanas. La especialidad de estos monstruos es destruir fortificaciones y búnkers. Por último, es importante tener en cuenta que la resistencia ucraniana posee armamento antiaéreo y defensas provistas